Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras clases de geometría y hoy día nos toca un tema interesante que es la semejanza de triángulos. Hemos hecho algo parecido cuando hicimos congruencia, pero ahora este es un caso un poco más débil. ¿Qué significa que dos triángulos sean semejantes? Significa que tienen la misma forma. Para que dos triángulos sean semejantes es suficiente con que tengan la misma forma. ¿Y de qué depende la forma de dos triángulos? Depende exclusivamente de sus ángulos. O sea que dos triángulos van a ser semejantes cuando tengan la misma forma, es decir, cuando sus ángulos de uno sean también los ángulos del otro. ¿Ya? Eso. Un ejemplo fácil de semejanza es, por ejemplo, que tú te miras al espejo y agarras una foto tuya. Una imagen más grande que la otra. Pero, sin embargo, mantiene las mismas medidas, las mismas relaciones. En la foto no eres más gordo ni eres más alto. Es la misma proporción que aparece en tu imagen del espejo, ¿no? Entonces es algo parecido, ¿no? Estos triángulos, la única diferencia es el tamaño. Sus ángulos son los mismos. ¿Listo? Voy a suponer que este lado fuera A, B y C. Y este fuera P, Q, R. Quiero que te fijes en algo. Mira el ángulo teta. ¿Quién se opone? Q. Mira el ángulo teta. A. Entonces, escúchame, si te das cuenta, este Q y este A tienen una característica común. ¿Cuál es? Que los dos se oponen al mismo ángulo, al teta. Entonces, esto ocurre, ¿por qué? Porque el Q y el A son lados homólogos. Así se le llama esto. Lados homólogos. ¿Cuándo dos lados son homólogos? Cuando se oponen a ángulos iguales. Por ejemplo, el Q y el A son homólogos, pues se oponen a teta. ¿Quiénes más serán homólogos? P y B. ¿Por qué? P y B se oponen a beta. P y B son homólogos. R y C son homólogos porque se oponen a alfa. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos dicho? Dos triángulos son semejantes y tienen los mismos ángulos. ¿Cuál es el símbolo de semejanza? Este monito. Eso quiere decir que los triángulos son semejantes. Tienen la misma forma, pero tienen diferente tamaño. ¿Y qué pasa cuando son semejantes? Escúchame. Cuando son semejantes van a cumplir esta propiedad. Los lados homólogos son proporcionales, siempre. ¿Cómo es eso? Proporcionales. ¿Qué significa eso? Escúchame. Eso significa lo siguiente. Mira. Q y A son homólogos. Proporcionales significa que Q es a A como Q. Ahora P con B. Como P es a B. Y como R es a C. Estoy yendo de un triángulo al otro. Del grande al pequeño. ¿Puedo ir del pequeño al grande? Sí. Entonces, Q es a A como P es a B. Como R es a C. Esto es la proporcionalidad. Y cuando son semejantes, esto se va a cumplir con los lados. Los lados homólogos deben ser proporcionales. Pero ojo, si vas de grande al pequeño, el otro también tiene de grande al pequeño y de grande al pequeño. ¿Listo? Entonces, acá el objetivo es armar esos. Pero lo primero es descubrir que sean semejantes. Fácil es cuando ya veis si son semejantes. Pero el problema es, al igual que la congruencia, que no necesariamente me van a decir en el ejercicio, oye, sabes que estos son semejantes. Tú vas a tener que descubrirlos. Y para eso existen los casos de semejanza. Muy bien, vamos copiando esto. Y acá tenemos los casos de semejanza. El primer caso es el caso ángulo, ángulo, ángulo. ¿Qué dice? Si tú tienes dos triángulos y ves que los dos ángulos de uno también son los dos ángulos del otro, o sea, dos ángulos de acá están acá también, tienen los dos ángulos que se repiten, tú dices automáticamente, ¿sabe qué? Estos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Usted ha dicho que deben tener los tres ángulos iguales. Ya, pues si tienen dos iguales, es obvio que el tercero también se repite. Por lo tanto, estos triángulos son semejantes. Ojo, y si ya son semejantes, ya puedo hacer las proporcionalidades con los lados. Este lado será este, como este lado será este. Recuerda, los lados homólogos van a ser proporcionales. Entonces ya se puede armar la proporcionalidad que dijimos en un rato. ¿Listo? Caso 2. El lado, ángulo, lado. ¿Qué dice esto?
que si tú tienes un ángulo que se repite en un par de triángulos, y además nota lo siguiente, esto es clave, chicos, esto es clave, que en uno de ellos, los lados que forman el ángulo θ es A y B. Fíjate, acá está el ángulo, y mira los lados que lo forman. Y ves en el otro, que tiene el mismo ángulo, pero los lados se han formado a partir de agarrar estos dos primeros y multiplicarlos por un valor K. Puede ser por 1, por 2, por 3, por 5, por 1 medio, por lo que sea. Y tú te das cuenta que estos lados son los mismos que acá, pero multiplicados por un valor. Bueno, los dos el mismo, ¿eh? Entonces estarías diciendo que estos son semejantes. Y solo habría que comparar los otros dos lados. ¿Listo? Entonces, si notas que un ángulo se repite y dos lados del primero AB y el otro que es K veces A por K veces B está multiplicado, es los mismos de acá, pero multiplicados por un valor, también estos triángulos son semejantes. Y el tercer caso dice lado, lado, lado. Si tú tienes un triángulo que es ABC y ves que el otro es K veces A, K veces B y K veces C, entonces esos triángulos también son semejantes. ¿Ya? Entonces, esto es lo básico que debemos saber. Ahora, ¿qué más casos particulares puede tener la semejanza? Primero, escucha. Si tú tuvieras dos triángulos, vamos a poner que son dos triángulos, que son semejantes. Vamos a poner que son semejantes. Tú has descubierto que son semejantes, pero no tienes cómo armar, digamos, las proporcionalidades. Porque recuerda que se arma este con este con este. Suficiente con dos ya se puede armar. Pero ¿qué pasa si no hay? ¿Qué pasaría si tú encuentras que aquí es A y este es P? Y puedes hacer A entre P, pero no tienes los otros lados. ¿Con quién más puede jugar? Se puede jugar con las alturas. La semejanza también puede trabajar con las alturas. ¿Qué quiere decir? Que A es a P, le puedo armar esto. ¿Cómo quién? Como la altura pequeña es a la altura grande. ¿Sí? Lo mismo va a pasar si fueran medianas. Lo mismo va a pasar si fueran bisectrices. ¿Listo? Entonces, esta propiedad puede funcionar con alturas, puede funcionar con medianas, las que van al punto medio, y con bisectrices también funciona. ¿Ya? Entonces, un caso particular de la semejanza. ¿Listo? Lo que vamos a hacer ahora son ejercicios. Así que ve copiando el cuaderno para que podamos repasar estos ejercicios. Muy bien, tenemos el primer ejercicio. Fíjate, dice, acá está mi figura, nos da estos datos. AB mide 6, vamos a ponerle 6. B es 4, todo esto es 4. BC es 3, bueno, todo esto 4. Y nos pide calcula DE, este pedacito. ¿Ya? Listo, muy bien. A ver qué podemos ver acá. Si nos damos cuenta, fíjate en este triángulo. Y después, fíjate en este. ¿Qué puedes ver acá? Mira acá. Yo creo que ya te has dado cuenta. ¿Qué dice acá? Alfa. ¿Qué dice acá? W. Y el otro, alfa. W. Tiene dos ángulos que se repiten. Mira, este triángulo y este triángulo tienen dos ángulos que se repiten. Y ese sería el primer caso de semejanza, el ángulo-ángulo. Entonces, estoy teniendo que el triángulo ABE es semejante al triángulo BBC. ¿Qué caso? El ángulo-ángulo. Son semejantes. ¿Ya? Y lo voy a dibujar acá para que te des cuenta. Mira, y esto nos va a servir. 6, 4, ¿recuerdas? W, alfa. Y acá está así. W, alfa, y acá es 3, y a ti te pide X. Entonces, si esto es 4 y esto es X, esto debe ser 4 menos X. Entonces acá le ponemos 4 menos X. Listo. ¿Te das cuenta que tienen los mismos ángulos o no? Estos son semejantes, pues son semejantes porque cumplen el ángulo, el caso ángulo-ángulo. Ahora entonces voy a armar mis proporcionalidades y empiezo a jugar. Lados homólogos, alfa, alfa. ¿Listo? Entonces sería
Este lado es proporcional a 4 menos x, por lo tanto 4 es a 4 menos x. ¿Cómo quién? Entonces busquemos. Con W no hay. Lo único que me queda es el ángulo vacío. Este ángulo que está vacío acá, ¿a quién es? Al 6. Y este ángulo que está vacío es al 3. Y como estoy yendo de acá para acá, entonces sería 6 es a 3. Como 6 es a 3. Entonces, ¿cómo hemos hecho? Como ya me di cuenta que son semejantes, frente a alfa, ¿quién está? 4 y 4 menos x. Entonces, 4 es a 4 menos x. Estoy yendo de acá para acá. Entonces, ahora, el W no tiene nada. Pero el que está sin marcar sí tiene. Tiene 6 y tiene 3. Entonces, como estoy yendo de acá para acá, sería 6 a 3. 4 es a 4 menos x, como 6 a 3. Por lo tanto, si tú resuelves, bueno, acá se simplifica, queda 2. Y me queda que 4 es igual a 2 por 4 menos x. 4 es igual a 8 menos 2x. 2x es igual a 4, lo que quiere decir que x vale 2. Y ya está. Entonces, ese fue nuestro primer ejercicio. ¿Te das cuenta cómo funciona? Entonces, yo he separado los dos triángulos, me he dado cuenta que son semejantes. ¿Qué caso? Ángulo, ángulo. Como son semejantes, tengo que aplicar la proporcionalidad. Entonces, frente a alfa es 4, frente a alfa es 4 menos x. 4 es a 4 menos x. Y ahora los naranjas. 6 es a 3 y terminamos el ejercicio. Muy bien, vamos al ejercicio número 2. Mira, te dice 3 veces A es igual a 2BD. BE es 4, vamos a ver, esto vamos a ver al final. BE es 4 y CD es 9 y te pide AC. Vamos a ver qué pasa. Pero me dice que el triple de AE es igual a WD. Oye, cuando hicimos segmentos al principio del año, acuérdate, ¿eh? ¿Cómo manejábamos esto? A ver, ¿cómo se manejaba eso? A ver, ¿quién se acuerda? Voy a hacerlo acá, mira, mira. Acá, despacito. 3AE es igual a 2BD. Paso el 2 a dividir y el 3 también. Y me caía que AE sobre 3 es BD sobre 2. Y eso tenía una interpretación, ¿te acuerdas? Eso era que AE era 2K y BD era 3K. ¿Cierto? Entonces, A es 2K y BD es 3K. Listo. Ahora, yo quiero X, pero te das cuenta que X es la suma de esos dos lados. Entonces, bueno, no sé cuántos valdrán que sea A, que sea B. Y tú sabes que A más B es X. Ahora sí, ¿serán semejantes? Profe, hay teta. Acá hay teta. Un ángulo, cierto, hay un ángulo. Pero no hay más, porque los lados que forman acá son A y 2X, y acá es 9 y 3K, o sea, no hay relación. O sea, no se cumple. Vamos a tratar de buscar un ángulo más. Y mira cómo voy a buscar el ángulo. A ver si aparece un ángulo más, que se repita. Le voy a poner alfita acá. Y voy a ver qué pasa, aparece en otro lado. Dos internos quedan en un triángulo. Un ángulo externo. ¿Quién sería su externo? Sería este. Teta alfa sería teta más alfa, por lo tanto acá le falta alfa. Y te das cuenta que este ángulo se vino para acá. ¿Sí? Teta alfa, teta más alfa, pues dos internos, un externo, se viene el alfa. Entonces quiero que fijes ahora, estos triángulos serían semejantes. Mira esto. Alfa, teta, son semejantes porque tienen dos ángulos que se repiten. Y ya está. Los triángulos son semejantes. ¿Qué semejanza hay? Es el caso ángulo, ángulo con los dos ángulos se repiten. Listo. Entonces, como son semejantes, ahora solo hay que armar. Frente a teta es 4, frente a teta es B. Entonces vamos poniendo 4 es A, B. 4 es A, B. Igual. Ahora vamos a ver con el alfa, Frente a alfa es A, frente a alfa es 9. Hemos hecho de acá para acá. A es a 9. A es a 9. ¿Y qué nos falta? El ángulo vacío. 2K es a 3K. Mira, este es el vacío y este es el vacío. 2K es a 3K. 2K es a 3K. Y te das cuenta que el K muere, ¿no? Ya está. Entonces, hay que hallar A y B. Este era. ¿Listo? Hay que hallar A y B. A ver, si juegas el primero con el tercero, ¿qué saldría?
4 sobre b es igual a 2 tercios. 4 por 3, 12. O si no acá. 4 por 3, 12 es igual a 2b. Por lo tanto, b vale 6. ¿Sí? Ya está. Vamos a hacer ahora estos dos. A es a 9, como 2 es a 3. 3a es igual a 18, lo que quiere decir que a vale 6. Entonces, a es 6 y b es 6. Por lo tanto, ¿cuánto es x? 6 más 6, 12. ¿Por qué 12, profe? Porque era más b. A te salió 6 y b te salió 6, por lo tanto x vale 12. Entonces, otra vez, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto los datos como estaban, he acomodado esto para poner 2k y 3k, ¿sí? Y luego visto que estoy en un caso de semejanza, que es el ángulo-ángulo. Y ahora hago las proporcionales. Primero teta, 4, b. 4 es a b, ¿con quién? Ahora alfa, como a es a 9. 4 es a b, a es a 9. Pero con esto nomás no sale nada. Ahora falta con el ángulo que está vacío. 2k es a 3k. Este nos va a ayudar. Se va el k. Y si agarro el primero con el tercero, sería esto. 4b es a 2 tercios. 4 por 3, 12, 2b. b vale 6. Ahora agarro estos dos. A es a 9, 12 a 3. 3a es igual a 18, a es 6. A es 6 y b es 6. A es 6, b es 6. ¿Cuánto sería x? 12. Y ya están nuestros primeros dos ejercicios. Mira acá, tengo estos dos. Están más fáciles que los anteriores, así que vamos a pensar. Estos nos van a servir para poder darnos cuenta cuál es el caso de semejanza que vamos a usar. Mira el primero. x2, 8x. Tengo alfa. Al parecer solo alfa, pero si te das cuenta, acá también dice 90. Entonces, acá yo estoy teniendo alfa 90, alfa 90. ¿Cuántos ángulos está repitiendo? 2. Por lo tanto, estos triángulos deben ser semejantes. ¿Qué caso estamos? En ángulo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está repitiendo dos ángulos. Muy bien. Y si se repiten dos ángulos y son semejantes, ya puedo dar las proporcionalidades. Recuerda, los lados homólogos. Entonces, empezamos. Alfa se pone 2, alfa se pone x. Por lo tanto, la primera proporción será 2 sobre x. Igual. Ahora, bueno, con 90 no hay nada. Entonces vamos a marcar el que no tiene nada. Estamos yendo de acá para acá. Sería x, 8. Entonces, x es a 8. Conserva el orden, no está haciendo de izquierda a derecha. Entonces, 2 es a x como x a 8. Multiplicamos en x, 16 es igual a x cuadrado, por lo tanto x vale 4. Ya está. Este ejercicio es nivel down, o sea, no creo que no puedas. Ya este es un insulto a tu inteligencia. Muy bien, número 4. Mira, es parecido. Profe, ¿acaso no se repite el alfa alfa? Sí, no se repite. ¿Puedes encontrar otro ángulo? No. No hay, pues, no hay. O sea, por más que acá le pongas alfa, no hay forma de llegar a este triángulo. Porque no hay propiedad que pase del otro al otro. Listo. Pero me doy cuenta de lo siguiente. Alfa, alfa. ¿Qué dice acá? 2, 3. ¿Qué dice acá? 4, 6. Y notas lo siguiente, que este 4 es como si fuera 2 por 2, y este 6 como si fuera 2 por 3, ¿sí? A esto es lo que me refería cuando te decía que los dos lados de uno se forman al agarrar los dos lados de acá y multiplicarlos por un número. Mira, acá dice 2 y 3, y acá está 2, y acá está 3. ¿Y por qué valor ha sido multiplicado cada uno de ellos? Por el 2. Ah, entonces estos lados son proporcionales a estos, porque han sido multiplicados por 2. Los mismos lados multiplicados por 2. Ah, ya. Entonces, profe, este caso es el lado, ángulo, lado. Porque tengo el ángulo y los lados de uno forman los lados del otro. ¿Cómo? Agarro estos lados y los he multiplicado por 2 y me han salido los otros dos lados. Entonces te das cuenta que ese es un caso de semejanza. Así funciona el segundo caso. Agarro dos lados de acá y me doy cuenta que son los de acá, pero multiplicados por un número. Y ya está. Y como son semejantes, entonces ya los tenemos, son semejantes, ¿no? Ya son semejantes y ya puedo comparar o hacer las proporciones. Frente a alfa x, frente a alfa 8. X es a 8. Ahora, ¿cuál más serán homólogos? Pues? ¿Cuál es más? Se supone que si acá hay 3 y acá hay 3, entonces el ángulo que se repite debe ser este. Claro, estos deben ser iguales.
y le pongo teta y teta. ¿Y por qué en el otro? Porque recuerda que los lados homólogos tienen algo en común. Si este con este van a ser homólogos porque está multiplicado por 3, entonces el ángulo que se repite es este. ¿Ya? Entonces, yo diría 3, haría 6, como 3 es a 6. Y eso ya sería suficiente. Profe, ¿tendría que armar el otro? Pues ya no es necesario, porque el otro sería 2 a 4. Pero ya no necesitas, porque acá ya tienes algo con que trabajar. Entonces sería 6x, 3 por 8, 24. 24 entre 6 es 4, por lo tanto x vale 4. Y está el segundo bloque de ejercicios. Chicos, número 5, dice si mn es 6, pongamos 6, a ver, mn es 6, nq es 4 y mp es también 6, calcule PR. ¿Listo? Ya está. ¿Qué podemos hacer? Si nos damos cuenta, antes de hacer algo, yo me doy cuenta que este ángulo alfa juega para este triángulo y juega para el grande. Fíjate, mira. Es chiquito. Alfa, 6 y 6. Y para el grandote, alfa, 10, 6 más x. Y aparte que es el teta, claro, mira, teta y teta. Te pregunto, ¿son semejantes? ¿Sí o no? Alfa, teta. Profe, dos ángulos suficiente. Ah, ya está, dos ángulos son suficientes. Caso ángulo, ángulo, ¿cierto? Sí, son semejantes. Entonces armamos 6, teta, 6. Esa 10. ¿Como quién? Bueno, con alfa no hay nada. Entonces, este también está repitiéndose, porque ya son semejantes. Como 6, esa 6 más x. Y en este caso, si te das cuenta, se cancela el 6. ¿Sí? Como si uno multiplique en x también, bueno, no hay problema. Pero yo veo que se cancela el 6, por lo tanto, si los de arriba son iguales, los de abajo deben ser iguales. Multiplícalo y te va a salir que x vale 4. Y ya está. ¿Sí? Entonces, mira, fíjate, como yo veo un triángulo metido en otro, este ángulo va a jugar para los dos. Juega para este y juega para el grandote. Copio el de abajo, alfa, teta, 6, 6. Copio el grande, alfa, teta, y en este caso es 10, 6 más x. Son semejantes, ¿por qué? Porque tienen dos ángulos que se repiten. Entonces, armo las proporciones. Homólogos, teta, 6 es a 10. Ahora, con esto, 6 es 6 más x. Como los de arriba son iguales, los de abajo deben ser iguales. X vale 4, se acabó. Y finalmente el número 6. Calcula el valor de x si esto es 1 hasta acá, se supone que es hasta aquí, hasta el punto de tangencia, y esto es 3. Profe, ahí no hay nada. Profe, usted ha dicho que este teta puede jugar para este triángulo y para el grandote, cierto. Pero si te das cuenta, teta dice x y en el otro dice x más 4. Ya, profe, ¿son semejantes? Sí, son semejantes. ¿Por qué? Alfa 90, teta 90. Ahí está bien, ¿no? Teta 90 y 90 son semejantes. Tiene dos ángulos que se repiten. Son semejantes. Caso ángulo, ángulo. Ya está. Son semejantes. Pero nos falta encontrar por un lado. Ya sé que x va a ser a x más 4. Y estos no hay. Pero ojo, parece que no hay. Pero sí están. Quiero que te acuerdes esto. Cuando tenías una circunferencia y tenías dos rectas tangentes, ¿cómo eran las rectas tangentes? ¿Iguales o no? Fíjate esto. De este punto acá hay una tangente. ¿Cómo deben ser estos entonces? Porque esta también es tangente. Estos deben ser iguales. Entonces también es 1. Ah, ya, profe. Entonces acá es 1. Ahora, fíjate acá. De este punto para acá, recta tangente. Y acá también recta tangente, por lo tanto esto debe ser igual a esto. Ah, profe, acá es 3. Y ahora sí ya puedo armar la semejanza. ¿Sí, no? 90, 90 homólogos. X es a x más 4. Armemos. X es a x más 4. ¿Como quién? Teta. 1 a 3. Y ya está. Multipliquemos. 3x es igual a x más 4. Vamos por acá. 2x es igual a 4, por lo tanto x vale 2. Y ya está. ¿Sí? Entonces tenemos nuestros 6 primeros ejercicios. En la práctica va a estar sencilla, no te preocupes, pero recuerda que hay que copiar todo esto a tu cuaderno para que me lo envíes
como asistencia. Ya sabes que tienes al final de la hora para copiar todo. Listo, chicos, nos quedamos acá y cualquier duda ya sabes que me puedes mandar un mensajito y ya te al momento que yo lo vea te voy a responder. Listo, chicos, por favor, a copiar todos y a seguir adelante. Nos vemos, chicos.